Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico de reto, también predicación. Y tenemos al final también pues una música por una de nuestras jóvenes. Así que para que el tiempo nos dé y podamos estudiar la palabra con detenimiento, quiero también expresar mi agradecimiento a todos los que han apoyado el ministerio. Les doy gracias a Dios, oramos por ustedes y les ruego que sigan en sintonía con nosotros, porque irán aprendiendo cosas maravillosas. Me gustaría que usted vaya conmigo a un versículo que está en Mateo 24. Hay un versículo que está como medio solito allí. Mateo 24, el versículo 11, y les voy a explicar por qué tomé este versículo aislado. Dice Mateo 24, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oremos. Jesús amado, en tus manos ponemos este servicio. Permite que el pueblo se edifique y que todo esto redunde para la gloria y la honra tuya. Trae salvación a la vida de aquellos que aún están posponiendo su salvación. Que entreguen su vida a ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Se habla constantemente de que estamos en los últimos tiempos. Todo el mundo está de acuerdo. Se habla de esta situación. Estamos en los últimos tiempos y se dicen señales, gente profetizando por aquí, otros profetizando por allá. Y no se dan cuenta de que hay un elemento que es el que no se menciona. Si estos son los últimos tiempos, entonces también dice que muchos falsos profetas van a surgir en esta época. ¿Ve? Quiere decir que hay personas que posiblemente estén en este momento en alguna iglesia o en algún grupo donde están escuchando falsas profecías. No se asuste. Les voy a explicar cómo es el asunto. Me gustaría también añadir a ese texto en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su epístola. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, anota eso, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cierro la cita ahí. Si esto es el final de los tiempos, entonces debemos poner mucha atención a lo que estamos diciendo, a lo que la Biblia nos está enseñando. Quiere decir que yo tengo que examinar con usted qué realmente es verdad y cuántas cosas son falsedad para esta época. Voy a ponerles un ejemplo. En estos días pudimos ver la inauguración del nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin hablar de política, presentaron allí a varios ministros. A ellos sí me voy a referir. Hubo uno que tuvo el descaro que al final de la oración dijo, amén, a woman, amen, a woman. ¿De dónde sale? O sea, que hay un inclusivismo aquí, un disparate de amen, que es el amén, que quiere decir así sea, a poner a woman. Oye, hay que ser morón para poder introducir ese inclusivismo de una forma torpe. Y los que estaban allí
nada dijeron. Y claro, con la prensa, imagínese usted, con la prensa que tenemos, que esconde la verdad y saca a la luz cosas que realmente son distorsionadas, pero eso es tema para otro lugar, para otro punto. Mira bien lo que te voy a decir. Cuando uno ve esto, y luego en la inauguración al final, aparece otro ministro de la misma talla, extremadamente liberal, donde en vez de mencionar el nombre de Dios, nosotros venimos delante de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escucha? Dios es el que escucha la oración. Pues ¿por qué no hablar de Él? Del único y verdadero Dios. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque hicieron otro inclusivismo, donde dicen en el nombre de la fe comunitaria. ¿Quién escucha? El que escucha es el Dios verdadero y el único que venció la muerte, que se levantó de entre los muertos, muriendo antes por nuestros pecados, es Jesucristo. ¿Por qué no mencionar el nombre del Señor? O por el que vive por los siglos. Ese es Jesucristo. En eso consta la verdadera religión, si es que quieren mencionarlo así. Es importante que en tiempos como estos, donde se habla de tantas malas enseñanzas y hay falsos maestros que han introducido ideas descabelladas que la misma Biblia condena, herejías, falsedades. Tengan mucho cuidado. Por otro lado, hay un sector dentro del pueblo evangélico, este es otro, donde comenzaron a profetizar conforme a sus sueños y a sus sentimientos. Todas las profecías que dijeron, ninguna se cumplió. Porque estaban seguros de que ellos iban a ganar, pero no ganaron. Y de todos estos llamados profetas, solamente uno aparece arrepintiéndose y pidiendo perdón a sus seguidores, que tienen más de 1 millón de personas que les siguen por el internet. ¿Por qué la gente cae en esto? Las razones es porque hay un grupo de personas que desconocen totalmente lo que la Biblia dice y les parece interesante, hasta súper espiritual, cuando aparece un individuo y dice: el Señor me habló anoche y me dijo en sueños esto, esto y esto. ¿Así? Pero si no se cumple, ahí hay un individuo que está en la ciudad de Miami, no vamos a mencionar nombres, así que no se asuste, que ese individuo, recuerdo bien, reprendió los vientos de María. Detuvo a María. Por otro lado, tenemos a Kenneth Copeland, ese sí lo voy a mencionar, porque él había venido a Puerto Rico y ungió a alguien por acá y nada de lo que dijo se cumplió. Pero en una de sus payasadas en la iglesia, pues decía: y el COVID lo reprendemos fuera de Estados Unidos. Y el otro le dijo: de verdad, lo dijo el profeta. Y comenzaron a aplaudirse y a felicitarse porque en el nombre del Señor habían echado fuera el COVID-19 de los Estados Unidos. No se cumplió, pero la gente le sigue. Míralo, vea Deuteronomio capítulo 18 conmigo. Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, seguro, sí. Busca allá. Deuteronomio. ¿Lo tienen? Muy bien. Capítulo 18. El versículo 20. Deuteronomio capítulo 18, verso 20. Dios está hablando y mira lo que dice.
el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Subraya, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Un falso profeta, la característica principal, una de ellas que nos presenta Deuteronomio, es que habla en el nombre del Señor. Puede decir que Dios le reveló, siervo, porque ahora, ¿verdad?, tienen este estilo. Aquí vino uno que me hizo lo mismo. Mi siervo, te quiero decir. Lo tuve que confrontar porque no había base bíblica para lo que estaba tratando de enseñar. Hay gente así. Si no se cumple, sal de ahí. Sal de ahí porque el que habló es falso profeta. Escucha bien esto. Jeremías, este capítulo es sumamente importante. Ve allí conmigo, Jeremías, capítulo 23. Te voy a dar un poquito de introducción al tema para luego tomar del verso 31, pero del verso 9 en adelante, aunque todo el capítulo habla en contra de todos los falsos profetas, no solamente los que están en la parte dividida de Israel y los de Judá. Recuerda que cuando el reino se dividió después de Salomón, los israelitas tenían sus propios profetas, estaba Samaria y así sucesivamente. Y los de Judá, que tenían el templo, tenían también sus sacerdotes, sus profetas, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos una situación aquí que hay una corrupción moral y también espiritual dentro de ambos grupos, los de Judá y los de Israel. Y cada uno de ellos hablaba conforme a sueños. Y hablaban conforme a conveniencias. El que hablaba la verdad era Jeremías. Dios le ha dicho a Jeremías que él tenía que decirles la verdad, y la verdad era que tenían que arrepentirse porque iban por muy malos caminos. ¿Escucha? Y que la única manera de restablecer esa relación con Dios era arrepintiéndose de su pecado, viniendo a los pies del Señor. ¿Me sigues? Y se restablecía la relación con Dios que se había quebrantado. Pero como este era un profeta solitario y la mayoría eran los corruptos, en el versículo 31 dice, del mismo capítulo 23, dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, y dice, él ha dicho. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos en esta época escritores cristianos, digo, entre paréntesis, cristianos. Tienen un sincretismo. Hay gente que en vez de hablar de Dios, habla de vibras. En las iglesias. Miren, hermanos, póngase así, piense de por la mañana con buenas vibras. Ni que estuviera escuchando uno de los canales locales que siempre están todas las mañanas con la vibra. Si usted quiere sentir una buena
como decir, un buen impacto y optimismo, venga delante del Señor, a la palabra del Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Vaya al Salmo 91 y se lo va a decir clarito. Y evita que dependa de sus sentimientos. Todo depende de lo que Dios dice. Y el que camina en el nombre del Señor, camina en integridad con Él. La mano del Señor está con Él. La Biblia enseña: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Cuando habla de temor, no es así un pavor o algo horrendo, sino con reverencia, sabiendo que usted está delante del Dios Todopoderoso que le sigue. A donde usted va, allá va el ángel. Cuando vengan conflictos, ahí está el Señor con usted en medio de la tribulación o de la prueba o de la alegría. Y dice así: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, o sea, que Dios es el que dijo. Cuando Dios le dijo a Jeremías: ve y dile al pueblo que se arrepienta. El libro de Jeremías tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Por qué? Miren el asunto. Lo que existía era una mezcla, un sincretismo de las escuelas paganas dentro del pueblo de Israel. En los templos se practicaba lo que es el culto a Baal, el baalismo, donde se practicaba un ritual sagrado de prostitución religiosa. Imagínate, más tarde lo vemos en el Nuevo Testamento por allá con Diana de los Efesios y otras cosas más. Pero aquí está el asunto, esa mezcla Dios la detesta. Mira lo que dice el verso 32. He aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Menciona sueños. Todos los falsos profetas que yo conozco, todos hablan que Dios les reveló en un sueño. Quiero hacer una aclaración aquí. Hay personas que Dios les revela cosas en los sueños. Ese es el verdadero, el que camina en integridad. Pero hay otros que utilizan los sueños para manipular, porque es un asunto que tienen ellos en sus corazones. ¿Cómo decirles? De predicar paz, prosperidad, sin las consecuencias por haberse alejado del Señor, y que no hay castigo. ¿Conocen predicadores así? Pues sí, lo mejor viene ahora, dicen algunos. Lo mejor viene ahora. Si estos realmente son los últimos tiempos, entonces prepárate no para lo mejor, para lo peor. Pero la Biblia enseña que el que camina con Dios, dice, el Señor está con uno. Y Él es soberano sobre toda situación. Y Dios va a hacer que el pueblo sea cuidado para la gloria y la honra de Él. Que eso es importante. Que nosotros no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos. Y la fe no es para hacernos a nosotros famosos, sino que la fe es una manera para que nosotros aprendamos a confiar en la palabra del Señor. ¿Lo dijo Dios? Sí. ¿Está aquí respaldado en la Biblia? Sí. Pues entonces hazle caso. Y cuando hay contradicciones entre lo que dice la Biblia y el sueño del famoso profeta,
¿a quién le vas a hacer caso? Te sugiero que aprendas la Biblia. Yo he estado en varios grupos universitarios y uno de los problemas grandes que encontré cuando voy con los grupos universitarios, que saben mucha música y muchas canciones, y eso está bien. Cuando les pregunto sobre la historia de cualquier asunto en la Biblia, no lo conocen. Increíble, no la conocen. ¿Por qué? Se van a sorprender de esto. Le dije a una joven de una universidad local, ¿por qué no practica entonces lo que dice, un caso específico, lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Me preguntó que qué hizo. Oye, si una persona no conoce la parábola del hijo pródigo, no es buen cristiano, ¿no te parece? Si eso lo enseñan hasta fuera de los círculos religiosos, porque es una gran historia de restauración de un hijo rebelde que regresa al seno del hogar arrepentido y el padre lo recibe. Usted va viendo. Así que, con mucho cuidado, ¿cuál es la raíz del problema de esos profetas que presenta Jeremías? La raíz del problema es que no pasaban tiempo con Dios. Usted quiere ser un cristiano efectivo, usted tiene que pasar tiempo con Dios, sacar en la semana y decirle al Señor, esta media hora es tuya. Y no permita interrupciones. Usted va a estar estudiando la palabra, usted va a orar, a intervenir por personas que están en un momento de crisis, de enfermedad, como hay muchas. Y usted va a pasar tiempo con el Señor presentando, intercediendo por esas personas, por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestras iglesias, por muchos pastores que las tienen difíciles. En este momento hay una situación bien importante que la gente, ustedes ven cómo está la economía. Se necesita que cumplan con su mayordomía, porque ser buen mayordomo, eso es de Dios, y con eso es que la obra se sostiene. Por eso cuando uno pasa tiempo con el Señor, se da cuenta de que, Dios mío, yo tengo que ayudar a la obra, ¿sí? Pero los falsos profetas no les importa, lo que ellos hacen es que te dan sueños y te dan dulzura. Eso es lo que condena a Jeremías. ¿Cómo va la cosa? No, shalom, shalom de parte de Dios, no. Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que ellos, el pueblo, tenía que buscar a Dios y arrepentirse porque venía juicio. Así es, mis amados. Así que un buen profeta de Dios, un buen predicador, busca la presencia del Señor. Tiene que hacerlo. En el versículo 33, ¿verdad? Que fue el que dice, y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os daré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Verso 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis la palabra de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que hablan en el nombre del Señor, el cual Dios no les envió,
que por agradar a aquellos otros seguidores les van a dar dulzura, todo está bien, buenas vibras, cuando Dios está pidiendo que se arrepientan de su pecado, de su maldad. ¿Cuáles son entonces algunas de las características entre un buen profeta, un verdadero profeta y un falso profeta? ¿Cómo distinguirlos? Aquí anoté algunas cosas. Dice, el verdadero profeta tiene un gran sentido del llamado de Dios. Toma muy en serio el llamado de Dios. Yo estuve en un seminario en la ciudad de Nueva York visitándole. Da la casualidad que yo andaba predicando por allá y era en octubre. Y en ese seminario estaban celebrando Halloween. Y decían, por favor, traigan sus máscaras. Y en un seminario. En el seminario que yo estudié en el sur de Estados Unidos, nosotros en ese día de Halloween estábamos en oración porque en Nueva Orleans venían de todas partes de los Estados Unidos los brujos del vudú y se reunían ese día en la ciudad de Nueva Orleans. Y la iglesia local también se fue en oración para contrarrestar las fuerzas de maldad. Un profeta genuino se da cuenta del peligro y acude a Dios y comienza a orar, a intervenir ante esa situación y que Dios lo ayude y ayude al pueblo y salve a las personas. La persona que tiene un verdadero llamado, un verdadero profeta, conoce el carácter de Dios porque ha pasado tiempo con Dios. Si no conoce el carácter de Dios, yo le sugiero a usted, mire, métase en el closet y estudie la palabra. Y si tiene alguna pregunta, me llama. ¿Sí? No es una cuestión de presunción, es que quiero ayudar. O puede llamar a alguien que conozca sobre las Escrituras. El falso profeta, primero, no tiene llamado. Lo que hace es aprovechar las oportunidades, tal y como dice el capítulo 23 completito del libro de Jeremías. El verdadero profeta tiene sensibilidad a la realidad y naturaleza del pecado y se considera a sí mismo pecador. Yo me considero un pecador y que Dios ha tenido misericordia de mí como lo ha tenido de otras personas. Y la importancia de que las personas conozcan a Cristo para salvación y vida eterna. Al profeta falso, que es el profeta dulzón de sueños y revelaciones, no le importa. Lo que le importa es la plata, los libros que venda, lo que recoja. El verdadero profeta tiene la habilidad también de interpretar las señales de estos tiempos, de darse cuenta de cuál es la situación y por consiguiente previene al pueblo, previene a su familia, le hace ver que tengamos cuidado porque vivimos en tiempos peligrosos. El falso profeta no le importa, no le importa. Porque lo que le importa es la avaricia, el ser reconocido. El verdadero profeta reconoce que en medio de toda circunstancia Dios es soberano y sabe bien que a pesar de cualquier persecución que pudiera surgir, el verdadero profeta confía en Dios de que Dios habrá de cumplir sus propósitos para la gloria y la honra de Él. Y el instrumento somos nosotros. Tú eres instrumento de Dios y tú, para esta época, contigo es que Dios cuenta. Y nos fue dada la orden de predicar el Evangelio de Jesucristo en tiempos en que la gente rechaza al profeta verdadero, como lo hicieron con el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque no quieren caminar en luz, quieren seguir en las tinieblas.
Porque hay gente que se deleita en el pecado, en la droga, en los vicios. Por eso, la liberación del ser humano está en el poder de Jesucristo y está en la Biblia. Usted toma esa Biblia y hace temblar a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El verdadero profeta es honesto, paciente, siempre sigue la verdad, observa otros puntos de vista y algo importante. Un verdadero profeta no está en competencia con ningún otro. El verdadero profeta, verdadero predicador, lo que quiere es cumplir con la voluntad de Dios. Y que muchas personas se salven, que conozcan a Jesús. Por eso yo les digo a ustedes, con esto termino. Si estamos en los tiempos finales, sería bueno que tomen en cuenta que hay muchos falsos profetas en el mundo. Por lo tanto, cuídate de no caer en uno de esos círculos donde te engañen y te lleve a una destrucción. Recibe al Señor Jesucristo, al verdadero, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero no se quedó allí. Resucitó de entre los muertos para darte vida y vida eterna. Por eso yo te invito que si no lo conoces, te arrepientas de tus pecados, recibe a Jesucristo y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado y de toda maldad. Que Él te bendiga. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.